están haciendo los ejercicios ignacianos. Esa es la gran riqueza que nos ha dejado este gran santo. Son unos ejercicios que llevan más de 500 años produciendo unos frutos grandes espirituales. Así que con alegría vamos a ofrecer esta Eucaristía. Vamos a tener en cuenta a Álvaro Espitia, fallecido, Pedro Martínez, José Robalino, Carlos Suárez, Jofren Villón. También está cumpliendo años Paula Vega y Vianet. Y nuestros hermanos del Ecuador nos envían la súplica de salud por Luis Maldonado, Carmen Rincón, Blanca Lurizaca, el Padre Alfonso, María Belén Velasco, la familia Esperanza Villa, Ramírez Vera, Crispín Llanes, Pérez Zuluaga, y también colocamos al doctor Rafael Arango, que está enfermo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Al celebrar este día que es penitencial, clamemos su divina misericordia a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección, y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mando decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor, si no me obedecéis cumpliendo la ley que os di a vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos los profetas que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas y los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo diciendo: eres reo de muerte.
¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruina, deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. ¿Por qué me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí? Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. 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 La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que les anunciamos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar a los de la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe. Palabra del Señor. Divino Espíritu de Dios, ven a ayudarnos, ven a orientarnos, ven a iluminarnos. Es a ti a quien te pedimos esa ayuda, esa asistencia, esa gracia. Oh Señor, ven y danos tu luz y tu gracia. Amén. Lo que hoy nos dice el profeta Jeremías ocurrió más o menos hacia el año 609. Era un momento bien difícil, había ocurrido la muerte prematura de Josías y Joacás también había tenido un lamentable desenlace violento. Entonces allí es donde viene la palabra del Señor que lo invita a hablar. Lo invita a que vaya al atrio del templo. Y aquí tenemos que meditar un poco la visión que tiene el profeta Jeremías y guiada por Dios, y la visión que tenía el pueblo en su época. Recuerden ustedes que había tres instituciones muy importantísimas para el pueblo judío: la ley, el templo y el sábado. Pero ¿cuál era la visión que se tenía del templo, el lugar de culto? Que era intocable porque el templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces era algo sacrosanto, algo sagrado. Y de hecho, por eso cuando aquí Jeremías en este texto dice que el templo va a desaparecer, como desapareció el templo de Silo, entonces es mirado como un blasfemo, es incluso sometido a un juicio. Pero hay una concepción que tiene Dios del templo, y es que el templo su vida es la vida que tiene el pueblo de Dios, las exigencias éticas. Entonces la permanencia del templo depende de la conducta del pueblo. Esto no lo miraban ellos.
Y habían olvidado que desde el mismo libro del Levítico, el Señor decía, ustedes van a ser un pueblo santo, consagrado a mí. Entonces al templo no se va a hacer devociones, ceremonias. Cuando se busca el templo, se busca la conversión profunda, y eso es lo que Dios quiere decirle al pueblo a través del profeta. Por eso dice, a ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta. Es que eso es lo que Dios quiere. Nosotros como templo del Espíritu Santo, es en nosotros en que se tiene que ver esa presencia de Dios. Se tiene que realmente rendirle ese culto a Él. Y es lo que quiere decir, aquí lo que hay es un llamado a la conversión, al arrepentimiento. Y lo que está haciendo Jeremías es lo mismo que el Señor le encomendó hacer a Moisés. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, y en el capítulo 13, también de Deuteronomio, versículo 1, dice él, no añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos tal como se le ha ordenado Yahvé. Es decir, que el profeta lo que hace es ser la voz de Dios. Aquí en el texto habla también de unos profetas, pero estos profetas no eran unos profetas reales de Dios. Hoy también aparece mucha gente un poquito medio discordante y hablan cosas a nombre de Dios, y sobre todo unos mensajes larguísimos. Y los mensajes normalmente de la profecía son cortos, concretos y directos, y llaman a la conversión. No como aparecen muchos mensajes que son mensajes a nombre de Dios de desastres y desastres y desastres y desastres, y que ya mejor dicho todo se va a acabar. No, a Dios le interesa es que el mensaje siempre es un mensaje de cambio. Y miren lo que dice, si no me obedecen cumpliendo la ley que le di en su presencia, escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que los enviaba sin cesar, entonces trataré este templo como al decilo. ¿Qué es lo que quiere decir? La presencia de Dios puede desaparecer, incluso de lo que nosotros consideramos más sagrado. Esto puede ser aterrador, pero en el diario de Santa Faustina apareció un momento dado donde el Señor le dice a Santa Faustina, me voy a ir de este convento porque no honran mi presencia. La presencia de Dios uno la puede ir apagando, destruyendo. Entonces, por lo tanto, es ahí donde comienza uno a sentir el vacío de aquel que lo vuelve a crucificar, lo vuelve a ofender, lo vuelve a herir su santísimo corazón, aunque él siempre quiere la conversión del pueblo. Y notemos algo que es también importante tener en cuenta. Lo que está haciendo es actualizar el profeta las exigencias de cumplir los mandatos de Dios, que también aparece en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 17, dice, suscitaré un profeta en medio de ustedes para que lo escuchen. Y miren aquí la respuesta, eres reo de muerte porque profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruinas deshabitada. Nosotros, frente a este llamado a la conversión, es muy importante que hoy tengamos en cuenta al santo de este día, San Ignacio de Loyola. Sus ejercicios espirituales son de una riqueza muy grande porque él tenía un lema muy bello que hoy necesitamos recuperarlo, a la mayor gloria de Dios. Y él habla incluso de colocarse en la bandera de Dios, en la construcción del reino de Dios y no en la construcción del mal. Y hoy más que nunca él, que fue un militar y que su conversión comenzó
precisamente después de haber sido herido en las piernas. Él comenzó a notar cómo cuando él leía las cosas del Espíritu encontraba paz y gozo. Y cuando leía las cosas del mundo o veía cosas o alimentaba pensamientos mundanos en su corazón, quedaba un vacío muy grande. Sus ejercicios espirituales siguen dando un fruto muy grande y ojalá los invito hoy a que ustedes puedan leer acerca del discernimiento espiritual, que es algo que trabaja mucho porque es la espiritualidad del Papa Francisco. Cuando uno se mete en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, uno puede entender muchas maneras como el Papa lo ha insistido en la necesidad del discernimiento en esta época. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver y cómo Dios nos habla hoy y cómo descubrir a qué nos está llamando Dios en este tiempo que estamos viviendo. De allí que muchas personas, cuando no han conocido profundamente esta espiritualidad, no entienden muchas de las actitudes que tiene el Papa y se hacen juicios sin discernimiento, se hacen comentarios a veces pues un poco discordantes y salidos de tono. Ciertamente tenemos que reconocer que yo tengo mucho que agradecerlo a los jesuitas, con ellos estudié la teología y aprendí de ellos unas cosas muy bellas. También encontré algunos que necesitan volver a hacer los ejercicios espirituales, pero bien profundos en el corazón, porque se han apartado un poco de la sana enseñanza de la Iglesia, de la que siempre y que vivió San Ignacio. Entonces uno tiene que hacer juicios ponderados, juicios equilibrados, y no colocarse como los lentes de siempre ver lo malo. Y es lo que nos aparece en el texto sagrado de hoy. A Jesús lo habían visto con una etiqueta. Y esto sigue ocurriendo. Nosotros podemos hacernos etiquetas de las personas. Y cuando yo me coloco unos lentes para ver solo lo malo y solo para criticar, a alguien con esos lentes lo voy a ver toda la vida. En el tiempo de Jesús existía eso. Si usted era de determinada región, entonces así lo juzgaban. Es como cuando existe en nuestro país los regionalismos de hablar de los boyacenses que tienen estas características, que los paisas o cualquier región. Entonces existe una etiqueta para los que eran de esa región. Los prejuicios, los rótulos. A veces cuando rotulamos a alguien, entonces nosotros no tenemos la capacidad de ver la riqueza que hay. Y es una costumbre en medio de nosotros, no valoramos a las personas cercanas. Nos cuesta aceptar las cualidades de los cercanos. Nosotros, como latinoamericanos, precisamente es a veces lo que a muchas personas le lleva a ver, incluso con el Papa, por el mismo hecho de ser latinoamericano, algunos le dan duro y incluso le hacen acusaciones de los que están alrededor de él y que hacen cosas inadecuadas. Uno no es culpable de muchas de las cosas que hace los hijos o lo que hace los que están cerca. Entonces es bien importante nosotros aprender a valorar las cosas nuestras, nuestra misma gente. A veces nosotros pensamos que si vienen en los casos de las adopciones, en nuestros países ocurre mucho. Las personas quieren adoptar niños, pero quieren adoptarlos que tengan ojos azules, que el cabello sea de un americano, de un inglés. No, tenemos que aceptar nuestra raza y nuestra mezcla indígena, latinoamericana, y reconocer que nosotros somos un mestizaje. Aprender a valorarnos como tierra. Miren cómo otros valoran lo mejor. En cada uno de nuestros países la gente que es muy inteligente, muy pilas decimos aquí en Colombia,
la llevan y hace grandes obras, grandes conocimientos científicos, grandes cosas en los países, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y nosotros a veces nos cuesta valorar las cualidades que hay en la esposa, en los hermanos, en los familiares. No creemos muchas veces en nuestra propia gente. Y eso es lo que el texto aquí está expresando. Mire, la familiaridad excesiva lleva a la rutina. Y la rutina a la superficialidad, y la superficialidad termina cerrando el corazón. Ellos reconocen la sabiduría, pero no aceptan de dónde saca esa sabiduría y esos milagros. Y eso les impide, hermanos. Por eso hay una cosa que dice, hay una frase que dice: aceptamos las mentiras de un rico y rechazamos la verdad de un pobre. Jesús era el pobre de Nazaret, pero Jesús vivió la mayor parte de su tierra en su tierra, sus 30 años, después salió a ejercer su ministerio. No sucede como muchas personas en nuestros pueblos que se avergüenzan. ¿Usted dónde nació? No dicen del nombre pequeñito del pueblito, sino que nombran la ciudad más grande. ¿Cuántos corren de los campos a vivir en las miserias? Eso es como cuando muchos de los latinos arrancan a vivir a los Estados Unidos. Pueden tener una vida relativamente buena, sencilla. ¿Y a dónde van a vivir? A los tugurios y a los barrios feos de los Estados Unidos, donde si ustedes miran dónde está más afectado el coronavirus, muchas veces es en las regiones donde más hay latinos, porque también se vive por la exclusión. Y a veces se mandan las fotografías desde allá, de esos lugares de Italia donde están, y son los barrenderos, son los que lavan los baños, los que hacen los oficios. Eso no es deshonra, pero muchas veces se usa eso para etiquetar como: yo estoy viviendo en Europa, yo estoy viviendo. No, nosotros tenemos que aprender a querer lo nuestro, aprender a creer en lo nuestro, y aprender también a reconocer a Jesús en lo sencillo, en la sencillez. Hoy más cuando salen todas estas megas iglesias con grandes espectáculos, con grandes luces, con grandes shows, con unas iglesias con toda la tecnología y el deslumbramiento. Pues probablemente la chocita, la capillita de vereda, allá puede haber más presencia de Jesús, por la sencillez, por la humildad. Aprendamos a descubrir a Dios en el hoy, en las cosas sencillas, y aprendamos a entender que cuando yo me acerco al templo, me acerco porque necesito de conversión. El templo no puede ser un lugar netamente como una estructura donde creemos que allá está Dios, cuando Él tiene que estar en nosotros. Y encontrarnos en el templo, pues es encontrarnos como familia, es encontrarnos también allí con Jesús Eucaristía, pero no perdamos la vista como lo había perdido el pueblo en el tiempo de Jeremías. Vamos a presentar nuestras peticiones al buen Dios. Jesús vino para dar la buena noticia a los pobres y curar los corazones desgarrados. Así también ahora en este tiempo que Él nos conceda la salvación a todos los que la necesitan. Digamos: Señor, ten piedad. Pidamos al Señor que visite y defienda siempre a su Santa Iglesia. Oramos por el Papa Francisco, nuestros obispos y todo el episcopado. Te suplicamos al Señor para que bajo su protección nuestros tiempos sean tranquilos y todos seamos protegidos de todo mal. Oramos al Señor para que Él dirija según su voluntad los pensamientos de nuestros gobernantes para que promuevan toda clase de bienes. Te suplicamos al Señor que cure las enfermedades, especialmente
en el doctor Rafael Arango, Luis Maldonado, Carmen Rendón, Blanca Ludisaca, el padre Alfonso, María Belén, en la familia Esperanza Villa, Ramírez Vera, Crispín Llanes y Pérez Zuluaga, roguemos al Señor. Oramos por todos los que están privados de la libertad y todos los que sufren cualquier clase de persecución, supliquemos al Señor. Supliquemos al Señor que Él nos ayude a permanecer en la verdad y que nos liberemos de los prejuicios y las etiquetas y sepamos valorar y conocer las cualidades de los que están cerca a nosotros. Roguemos al Señor. Oramos también por todos los que han fallecido: Álvaro Espitia, Pedro Martínez, Jorge Robalino, Carlos Suárez, Jofre Villón. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos y quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, complacido Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola, y concédenos que estos sagrados misterios, fuente de toda santificación, nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Álvaro, Pedro, Jorge, Carlos, Jofre, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al buen Padre Dios digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo, desee fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas jamás que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en la fiesta de San Ignacio de Loyola, nos lleve a glorificar tu inmensa gloria por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos a que puedan ver la película de San Ignacio de Loyola. Los santos nos estimulan, los santos nos sirven también de guía por toda la cercanía que han tenido con Dios para cada vez acercarnos más y servirle a Él. Ustedes busquen, hay una nueva producción muy hermosa acerca de San Ignacio y toda su historia, porque es dentro de la iglesia que nosotros la edificamos, no diciendo me voy a formar otra iglesia, es dentro de la iglesia. Todos los santos siempre han trabajado por hacer que crezca más y más el reino de Dios, y ojalá que nosotros también nos comprometamos. Y bueno, es bonito también hoy resaltar, y yo felicito a la señora Victoria Sandino de la FARC, que ha reconocido por primera vez que hubo abuso, hubo reclutamiento forzado. Es importante eso para la reconciliación en nuestro país. Consagrémonos a la Virgen María y sigamos pidiendo por nuestros países. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.